Sí, gracias. I got it. Entendido. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola, bien, gracias a Dios, muy bien. Me alegra, qué bueno. Ya casi comenzamos. Vamos a darle chance a los demás. Sí, hay que esperar a los demás un tiempo. Vamos a ver. Vamos. Pablo, Sí, hola. hola, una Sí. consulta. Claro. Es que la semana pasada había una pregunta que decía, en primera de Corintios 15, del 3 al 8, ¿quiénes vieron a Jesús resucitado? Sí. Bueno, y ahí vienen nombrándolos, pero nombran a los discípulos y a los apóstoles. Y yo decía, bueno, son los mismos, pero los nombran como diferentes. A los discípulos y a los apóstoles. Primero a unos y después a otros. Entonces, ¿quiénes eran? Para mí eran los mismos, pero parece que eran diferentes. Ok, primera de Corintios, ¿cuál me dijo, perdón? 15 del 3 al 8. Del 3 al 8, vamos a ver qué dice. Vamos a ver. Listo. Despacio, porque no me salgo. En el versículo 7. No tengo aquí abierto el... Solo lo anoté y se nombraba a los dos por separado, entonces no sabía. Sí, pero vamos a ver. Aquí lo tengo y dice que, bueno, dice, porque yo los entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Ese es como el... Sí, que nombra a los 12 y después a todos los apóstoles. Y entonces todos los apóstoles son, ¿quiénes eran? Sí, la verdad que quedé con duda porque puede ser como... No sé, la verdad. Porque primero fueron los 12, ¿verdad? Y después Sí, nombra se a todos. apareció Cefas y luego a los 12. Y luego se apareció a más de 500 hermanos, luego a Jacobo y luego a todos los 12. Sí, o se les apareció 2 veces. Sí. No sé. Pero está bien. Yo creo que sí, hay que buscar tal vez las respuestas a los evangelios, pero sí habría que... Sí, voy a investigar más sobre eso para ver qué respuesta obtenemos. Bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes a todos los que están por llegar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. Bueno, hoy voy a estar conectada. Es que estoy en mi trabajo, pero no voy a tener así como, voy a estar como participando, ¿verdad? Pero sí voy a estar conectada escuchando la clase para que sepan. Claro, muchas gracias ahí por estar ahí conectada. Ok, gracias a usted. A usted. Vamos a ver. Buenas tardes, perdón, salí ese momento. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes.
campeón. Bueno, yo creo que estamos casi todos, ¿verdad? Y todas. Y vamos a dar inicio a la clase. Primero que nada, buenas tardes de nuevo. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han pasado esta semana? Muy bien, gracias al Señor. Me alegra, qué bueno, qué bueno. Hoy tenemos una clase muy bonita. Sí. Nosotros aquí en el carro, pero ya ahorita nos ubicamos bien. Sí, estaba viendo. Van de viaje, más bien parece. Como nómadas digitales. Nosotros es que somos de San José, Ajá. pero ahorita estamos aquí por Palmares, pero... ¿Y van de vuelta o se quedan ahora? No, venimos llegando. Ah, Sí. buenísimo. Nos regresamos más tarde. Ah, bueno, qué bueno. Y volvemos mañana. Sí. Qué buenísimo. Vamos a ver, creo que no falta nadie. Vamos a comenzar entonces con esta lección. Si alguna o alguno quiere hacer la oración para comenzar, siéntase en toda la libertad, ¿verdad? Entonces, si gustan, entonces hago la oración yo. Señor, te damos gracias por este día, Señor, que nos has dado. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, hoy, sacar un ratito nuestro tiempo, Padre, dedicarlo a ti, Señor, a tu conocimiento, Señor, al aprendizaje, Señor, de tu palabra, que nos transforma, Padre, que nos da vida y que nos da sustento. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanas y hermanos, Señor, que yo sé que tienen agendas súper ocupadas, pero sacan ese tiempo, Señor, para compartir de tu palabra, para compartir de tu amor, para compartir de sus experiencias, Señor, con todos nosotros y así enriquecernos, Padre. Fortalecer esta que es tu iglesia. Te pido, por favor, Señor, que en esta clase de hoy podamos aprender, Padre, cómo es que somos justificados solo por tu fe, que eres tú, Señor, el actor, Padre, el artífice, Señor, de nuestra salvación. Te damos gracias por eso, por ese regalo inmerecido que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, por la capacidad que tenemos, Señor, de poder orar, Señor, y presentarnos delante de ti por medio de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias y te pido que nos ayudes, Señor, a poner en práctica todo lo que aprendamos sobre ti, Señor, y que podamos ser un ejemplo para las demás personas del poder del Evangelio, cómo nos transforma, Padre, cómo nos hace de la muerte a la vida de nuevo. Te lo pido, por favor, Señor, en el nombre de Todopoderoso Jesús. Amén. Amén. Voy a compartir la pantalla y vamos a ir leyendo. Hoy tenemos muchos versículos bíblicos. Ahorita estamos cargados de textos, entonces, para que
A ver si podemos ir teniéndolos listos o... Bueno, ahí vamos viendo de camino, ¿verdad? Ahora sí. Nuestra lección de hoy es la lección número 4. Siento que el tiempo pasa volado, no sé ustedes. Hace nada está pasando, ¿verdad? Se me quedó pegado esto un momento. Vamos a ver qué está pasando. Un momento, ya casi. O si alguien lo tiene ahí y quiere ir leyendo el capítulo 4 y lo vamos desarrollando. Si quiere, le ayudo yo. Gracias. Sí me escuchan. Sí está funcionando, dice uno. Dice, bueno, lección 4, justificación por la fe. Objetivo, comprender la justificación por fe que establece el Evangelio. Después de esta lección, usted podrá entender el Evangelio bíblico basado en la justificación por la fe. Dice, definición de justificación. La justificación de Dios es el estado legal en que él mismo declara justa a una persona de acuerdo con su ley moral. El fundamento de la justicia perfecta de Cristo contada al creyente por la fe solamente. ¿Usted me dice si sigo o...? O sea que ya casi, me perdí yo. Estoy en el 4.1. En el 4.1 y al creyente por la fe. Si gusta, sigue leyendo, por favor. Ok, dice, repasando esta definición. Es una declaración legal de Dios de acuerdo con su ley moral. Su fundamento es la justicia perfecta de Cristo. La justicia es atribuida al creyente. El medio es por la fe solamente. Bíblicamente, ¿cómo se define la justificación? La Biblia habla mucho acerca de la justificación de Dios según las siguientes citas bíblicas, Romanos 5.1 y Romanos 5.9. Léalas y conteste la siguiente pregunta. ¿La justificación significa hacer lo justo o ser declarado justo? Perfecto, entonces leamos Romanos 5 del 1 al 9, por favor. Si gusta, lo puedo leer. Sí, gracias. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Y Romanos 5:9. Y Romanos. ¿Lo leo? Sí, por favor. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, la justificación significa hacer lo justo o ser declarado justo. Ser declarado justo. Ser declarado justo. Hay una diferencia, ¿verdad? Entre hacer lo justo y ser declarado justo. Así es. Hay una gran diferencia. Entonces, la justificación, ¿qué nos significa la justificación? Hacer lo justo. Ajá, correcto. Eso, ahora sí. Era Romanos 5. Si gusta, entonces continuamos con el... Dice, bueno, la otra pregunta decía, la justificación no significa hacerlo justo. Ajá. Después dice, ¿cuál es la relación entre el Evangelio y la justificación? Estaremos estudiando Gálatas 1:6 al 9.
para definir correctamente el evangelio, y aunque Pablo fue tolerante y conciliador en muchos temas, como en preguntas sobre alimentos, fiestas religiosas y otros temas, cuando se trataba de alguna alteración en la definición de evangelio, él nunca estuvo dispuesto a negociar. Y en este pasaje veremos cómo el apóstol usa la palabra evangelio. Recordemos que todo el libro de Gálatas trata acerca de la justificación. Por lo tanto, la justificación es el evangelio. Las palabras salvación y evangelio son sinónimos en la mente de Pablo en este texto, según el versículo 6, que asombraba al apóstol Pablo. Si alguien lo lee, por favor. Si gustan, lo leo. Por favor. Es Gálatas 1, del 6 al 9. Dice, si no me equivoco. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Okay. Es que a mí se me quedó pegado aquí la compu. ¿Qué más dice el folleto? Había que contestar una pregunta. Ajá, entonces, ¿qué dice la pregunta? ¿Qué asombraba al apóstol Pablo según el versículo 6? Ajá. ¿Y cuál sería la respuesta en este caso? De que se hayan alejado tan pronto del que los llamó por la gracia de Cristo. Correcto. También dice de que estén siguiendo un evangelio diferente. Ajá. Sí. Esta es la razón que asombra a Pablo. ¿Cómo, conociendo la verdad, se alejaron de ella? Vamos a ver, yo lo conseguí por aquí, es que esto se me quedó pegado. ¿Qué más dice? El 4. Ajá. El problema estaba en querer añadirle algo en el caso de los Gálatas era el legalismo. En otros casos son nuestras propias obras. Muchacha, cómprame una olla. Perdón. No. Según el versículo 7, ¿cuántos evangelios hay? Entonces, ¿cuántos evangelios hay? Solo uno, los demás son anatema. Correcto. Y según el versículo 8 y 9, ¿cómo podemos considerar a las personas o incluso ángeles que anuncian otro evangelio? Bueno, ya antes dijeron, ¿verdad? Como anatema. Malditos. Correcto. Son palabras muy fuertes de Pablo, ¿verdad? Y como leímos al principio, Pablo, podríamos decir que fue tolerante, ¿verdad? No permisivo, pero sí tolerante y conciliador en muchos temas. Con respecto a lo que eran los alimentos, ¿verdad? Lo vemos en 1 Corintios, lo vemos con algunas otras cosas, pero con lo que era meramente el evangelio, el significado del evangelio, ¿verdad? Y de qué trata el evangelio, Pablo, eso nunca lo negoció. Y esa es la parte que nosotros tenemos que ser igual. Hay muchos temas que son como de fondo, bueno, no de fondo, sino como de qué color van a ser las cortinas tal vez en la iglesia o quiénes van a cantar, cosas así, pero lo que es el evangelio, ¿verdad? Las doctrinas fundamentales, nosotros eso sí no lo podemos negociar. Algunas otras cosas son como de gusto, ¿verdad? Cosas con las que uno se sienta más cómodo.
Sí, como más cómodo, ¿verdad? En ciertas cosas que a uno le guste, porque hay algunas personas que tal vez no le gustan los coritos, cuando son coros, ¿verdad? Estos coros viejos, que a mí en lo personal me gustan mucho, pero hay algunas personas que tal vez los encuentran aburridos, entonces les gusta la música un poco más diferente. Ahí no hay ningún problema, considero yo, ¿verdad? No está afectando el evangelio, pero si ya empezamos a meter ahí, como vimos antes en la lección pasada, describimos a un Cristo que no es el Cristo bíblico, ¿verdad? Que no es nuestro verdadero Señor Jesucristo, vemos a Dios de otra forma, esos temas sí son muy trascendentales y no podemos negociarlos, como dice Pablo. Y por eso es que se le cataloga, digamos, tanto a las personas como ángeles que predican otro evangelio como malditos. Dice, lamentablemente en algunos círculos evangélicos hoy en día se dan comunicados evangélicos falsos. Se han comunicado evangelios falsos, como el evangelio de la prosperidad o de la satisfacción personal, el cual no contempla la necesidad. El cual no contempla la necesidad del hombre de escapar de la ira de Dios y de ser justificado. Si alguien quiere leer el 4.3 o si hay alguna duda o algún comentario sobre el punto que acabamos de abarcar. Yo lo leo, José Pablo. Gracias. Dice, ¿cómo Dios define es la justicia? Según Romanos 2.13, ¿qué define qué es la justicia de Dios? Según Primera de Juan 3.4, ¿qué define que es pecado? Perfecto. Según Romanos 2.12, ¿qué define el juicio? Disculpe, Elida, si gusta leemos Romanos 2.13, si alguien lo tiene a mano, por favor. Aquí, Romanos 2.13 dice así. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Obedecer la ley, entonces. ¿Qué define qué es la justicia de Dios? Obedecer la ley. La ley, ok, perfecto. ¿Qué dice entonces Primera Juan 3.4? ¿Qué define qué? Por favor. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pecado, transgresión de la ley. Entonces, ¿qué define qué es pecado? La ley define qué es pecado, ¿verdad? ¿Y alguien con Romanos 2.12? Aquí. Por favor. Dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley, porque no la obedecen. Entonces, ¿qué define el juicio? Eso es. La obediencia o la desobediencia. La ley nos define tanto lo que es, nos define la justicia de Dios, la ley nos define qué es pecado y la ley nos define también el juicio. Pero no tiene que ver con la obediencia y la desobediencia. ¿Con qué, perdón? Con obediencia y desobediencia, ¿qué define el juicio? La ley solamente. Ajá, porque la ley es la que nos da ese parámetro, ¿verdad? Pablo dice que por la ley conocimos qué era el pecado, ¿verdad? Más por la ley también conocemos qué es la desobediencia. La justificación. La justificación. Sí, es que ese es nuestro parámetro, digamos, como para poder definir algo, la ley nos lo define. ¿Cómo interpreta Dios qué es justo, verdad? Y cómo interpreta Dios qué es pecado. Entonces nosotros empezamos a leer la ley y vamos a ir conociendo esas definiciones y vemos que para nosotros es imposible cumplir la ley, ¿verdad? Cabalidad, que no nos falle nada. Sí. Yo tengo Romanos 8.4. Perfecto. Dice, Sí, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ok, entonces, ¿exige Dios que la justicia de la ley se cumpla en los cristianos? ¿No?
Vamos a leerlo otra vez. Sí. Leamos el versículo otra vez. Vamos a leer si alguien tiene otra versión, no sé qué versión leí. La Nueva Traducción Viviente. Perfecto, sí, si gusta la leemos. Permiso. Dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley, a favor de nosotros que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Entonces, ¿qué nos dice el versículo? Nos exige Dios que se cumpla la ley en nosotros. Sí. Perfecto. ¿Quedó claro? Sí. Pues sí, lo que pasa es que yo lo enredé con eso de... Léelo espacio. Sí, yo como que lo enredo. A todos nos pasa. Romanos 8:4. Nosotros. Romanos 8:4. Sí, porque dice las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros. Sí, ajá, entonces tal vez puede quedar más claro si leemos más adelante. Leamos por lo menos el versículo 3, dice. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Ahí viene. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya. Gracias. Con gusto. Continuamos. Por favor. Ajá, bueno, sigo leyendo. Sí, dice la cuestión que debemos resolver ahora. Ajá, es la forma en que se cumple esta ley, exacto. Según Romanos 3:19, ¿la ley divina se aplica a todo el mundo o solo a los creyentes? Y dice Romanos 3:19. Ahora, perdón. Dígalo. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Ok, ¿la ley divina se aplica a todo el mundo o solo a los creyentes? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué nos dice el texto? A todos. A todos, es general, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, porque dice que es para los que están sujetos a ellos, para que todo el mundo se calle la boca. Todos nosotros. Todos. Dígalo. ¿Qué revela la ley acerca de Dios en Romanos 3:1-4? Aquí. Sí, por favor. Romanos 3:1-4 dice, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí. Tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las Escrituras acerca de él. Quedará demostrado que tienen razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Perfecto. Es muy bonito. Entonces, ¿qué revela la ley acerca de Dios en Romanos? Él siempre es veraz. Siempre es veraz. Ajá. ¿Qué más? Resalta que nadie llega a ser justo. ¿Perdón? Que nadie llega a ser justo. Que nadie llega a ser justo delante de Dios por sus méritos, por sus obras. Sí. ¿Y de Dios? ¿Qué nos revela sobre Dios? Que Dios es fiel. Que Dios es fiel, correcto. Y su justicia. Justicia, correcto. Él fue justo. ¿Qué revela la ley?
El 19, ok. ¿Qué revela la ley acerca del hombre en Romanos 3, 19 al 20? ¿Alguien tiene Romanos 3, 19 al 20? Lo tengo. Por favor. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Y la pregunta es, ¿qué revela la ley acerca del hombre en Romanos? ¿Que cobramos conciencia del pecado? Ajá, y que nadie llegue a ser justo. Delante de Dios. Ajá, pues nos revela el pecado y que no somos justos delante de Dios, ¿verdad? No llegamos a ser justos. Sigo leyendo, dice, según Romanos 3:20, Romanos 7:7, si alguien tiene Romanos 7:7, o podría buscarlo, por favor. ¿Qué viene por medio de la ley? Voy a leer Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Alguien con Romanos 7:7? José Pablo creo que dice Roma que lo acepte porque se salió del Ok. Zoom y está tratando. Déjeme ver si puedo, porque esto se me quedó pegado aquí, la compu. Ya casi. ¿Puedo leerle Romanos 7:7? Sí, por favor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, según estos versículos que leímos, ¿qué viene por medio de la ley? El pecado. Revelación. La revelación del pecado, correcto. Y según Romanos 3:22, ¿de dónde proviene la justicia? Dígalo. Listo, lo tengo. Gracias. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Uh-huh. Entonces, ¿de dónde proviene la justicia? De creer en Jesucristo. De la fe. Ajá. Dice, esta justicia de Dios, ¿verdad? Por medio de la fe en Jesucristo. La justicia es de Dios, entonces la justicia proviene de Dios. La justicia proviene de Dios. Pablo, Se le fue. José Pablo. No, lo perdimos. Sí, parece que se le perdió la conexión, pero entra por el mismo link, entonces. Sí, es que yo sí estoy como con Monitor, es que es el que abre. La sesión es cierta. Sí, y yo tengo acceso a la computadora de Monitor, entonces no sé si en eso le puedo ayudar. Ah, para que lo ingrese, sí, buen punto, porque Monitor tal vez no esté. Voy a irla a revisar, porque él está en una reunión, Monitor, entonces para no interrumpir. Perfecto, está en la iglesia. Perfecto. Sí, es que yo estoy acá en la iglesia. Voy a ir a ver si puedo ayudarles.
Ya Romario lo admitimos. Ya ahora sí, muchas gracias. Ahí estamos. Ya ahora sí, gracias. Hermano Roma, ahora estamos esperando que entre el profesor porque él también se salió. Ay, Dios mío. Ah, bueno, esperemos entonces. Que me dijo que la compu la tenía pegada. Exacto. Pero gracias a la compañera Jordan está en la iglesia, entonces está gestionando eso de una vez. ¿Por dónde quedaron para ir completando las respuestas? Yo quedé en la después del sí o no. No sé si avanzaron un poquito más mientras que entra Pablo. ¿Por cuál quedó usted, perdón? Yo quedé donde decía, de acuerdo a Romanos 8:4, que había que marcar sí o no. Después de esa, hasta ahí llegué. Creo que estamos en Romanos 3:22, en esa pregunta. Ya estamos ahí mismo, en la 4:3, pero sí la... No, No, pero él dice que, que respondimos mal, respondimos la que seguía, que dice, Por eso... si van por esa, me falta entonces la del Romanos 3:19 hasta esa, para ir Y completando las 3:20, ajá, no quedarme exacto. Ah, botado. sí, sí. Ustedes me lo- 3:19 Ajá, dice que la ley divina se aplica a todo el mundo o solo a los creyentes. Esa no lo he respondido, ¿verdad? no, esa no la tengo. Dice que a todos. De ahí para Nadie abajo. está exento de la obediencia a la ley divina. Se le aplica a todos. Luego la siguiente dice que revela la ley acerca de Dios en Romanos 3, del 1 al 4. Ajá, Y la respuesta es su justicia. ajá. La que sigue también está contestada, ¿verdad, chicos? Que revela la ley acerca del hombre en Romanos, ajá, que nadie puede llegar a ser justo delante de Dios por sus propios méritos. Nadie puede llegar a ser justo delante de Dios por sus obras o por sus méritos. Lista esa. Según Romanos 3:20 y Romanos 7:7, ¿qué viene por medio de la ley? La compañera dijo que revelación es el conocimiento del pecado. La ley nos revela el pecado. Nos hace saber qué es pecado. Ajá. Romanos Mm, 3:22, ¿de dónde proviene la justicia? ¿Quedaron en esa o esa sí la tienen? Esa ya la respondieron, chicos. Es que ahí Elida, Sí, esa ya la respondieron. la fe en Cristo. La fe en Cristo. ¿De dónde proviene la justicia? Ajá. ¿Cuál es? Romanos 3:22, ¿de dónde proviene la justicia? Ah, sí, de la fe en ¿De Cristo. Dios o de la fe en Cristo? Ajá. Y la Hasta que ahí sigue, la que no me ha respondido, ¿verdad? ¿O sí? Romanos No, 3:22, nos quedamos por en medio de- el 3:22, Perdón. aquí bien. Ujú. Perdón, compañeros. Según Romanos 3:22, ¿de dónde proviene la justicia? Sí, la respuesta es de Dios. de Dios, ajá, de Sí, Dios. porque la que sigue dice, además, según Romanos 3:22, ¿por medio de qué viene la justicia? Esa es de creer en Jesucristo. Exacto. Por la fe en Cristo. Sí, gracias, compañera. Exacto. de creer en La Cristo. 3:22 primero es de Dios, Roma.
Y luego la segunda, Romanos 3:22, la justicia viene por la fe en Cristo. Para que esas, porque las dos son de 3:22, del Romanos 3:22. Hasta ahí vamos La entonces. que sigue también es finalmente, según Romanos 3:22. Esa, ahí fue donde quedamos, chiquillos. Jesse o Sí, nos no sé, quedamos en Carlita. Sí, exacto, hasta ahí En esa, ¿verdad? quedamos. Hasta ahí. Bueno, esperemos a ver qué pasó con el profe. Ya Pues, logré comunicarme con él y parece que está con problemas con el internet. Entonces démosle un chancecito para que en cuanto se conecte yo lo deje entrar. chiquillos, muchas gracias por la respuesta. Ya estamos al día. Es que José Pablo parece que está con problemas con el internet, entonces démosle un chancecito. Estoy revisando aquí, me gusta revisar, no estoy contestando, estoy revisando. Hay un error a partir de 4.4 para que lo tengan pendiente, por aquello que otro se desconecte, ¿verdad? Habla de Romanos 8:30 y creo que, no, ya me corregí yo solita, gracias. Bueno, gloria a Dios. Y no sé si tal vez, es tal vez como, si no le está sirviendo la compu, está complicado, ¿verdad? Que se pueda conectar. No sé si más bien. Le preguntamos si no la pasa para más tarde, porque tiene problemas desde que inició la clase, porque desde que inició la clase no pudo abrir la compu. Sí, déjeme ver si ya aparece, pero no. Ok, ya, aquí está. Listo. Ahí está ya. Hola. Hola de nuevo, profe. Me sacaron, vio, qué barbaridad me dieron. Gracias, compañera, que dicen que estaba en la iglesia, si no. Sí, he caído con esto. Bueno, ¿cómo les ha ido sin mí? Me imagino que súper bien. Esperándolo. ¿Y por dónde quedamos? Habíamos quedado en... Romanos 3:22 por medio... ¿A quién viene? Estamos con Romanos 3:22 en la página 37. Por En medio 4:3. sí. Por la fe, ¿verdad? Sí. Y en Romanos 3:22, ¿a qué viene? ¿A quién viene, perdón? Al que cree. Ajá, a los que creen. Ahora continuamos. ¿Alguien tiene 2 Corintios 5:21? Sí, aquí está. ¿Lo podría leer, por favor? Sí, señor. Gracias. Dice 2 Corintios 5:21. Ah, sí, 21. Pues Dios hizo 5:21. Sí. ¿Verdad? Sí, Sí, okay. correcto. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Y qué dice la pregunta? ¿Qué fue atribuido a Cristo? ¿Qué fue atribuido a Cristo? Nuestro pecado. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó por nuestro pecado?
Perdón. Él fue la ofrenda por nuestro pecado. Sí, correcto. Pero ¿a qué le fue atribuido a él? Él fue, sí, fue atribuido a nuestro pecado. El pecado de nosotros. Ajá, correcto. ¿Y qué fue atribuido a nosotros? Una relación con Dios. La justicia de Dios en Cristo. Ese mismo, Isa. La justicia de Dios en Cristo. Romanos 5:21. 2 Corintios 5:21, perdón. ¿Y qué más dice? Sí quedó, sí entendimos qué le fue atribuido a Cristo y qué nos fue atribuido a nosotros. Sí, claro, fue un intercambio. Ajá, correcto. Dice, el ser humano no podía ser justo por sus propios medios y por eso necesitamos la justificación de Dios, que consiste en 2 pasos, el perdón de pecados y la imputación de la justicia de Cristo, es decir, Cristo nos viste de su justicia. 4.4. ¿Y a quiénes justificó Dios? De acuerdo a Romanos 8:30, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Alguien tiene Romanos 8:30? Aquí. Ajá. Dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Para quiénes está reservada la justificación? Para los elegidos. Ok, dice que a los que predestinó, ¿verdad? A los elegidos. ¿Qué está antes de la justificación? El llamamiento. Ajá. ¿Y cuál es el resultado de esto? La glorificación. Qué pasaje más impresionante ese, ¿verdad? O sea, no hay confusión. Está bien claro. Sí. Y viene como todos los pasos. A los que predestinó, a esos llamó. A los que llamó, a esos justificó. Y a los que justificó, a esos glorificó. Si lo vemos, ese pasaje, ese versículo está en tiempo pasado. Esto ya sucedió. No es que va a suceder, sino que esto ya sucedió. Es esa dicotomía, ¿verdad? O lo que nosotros vivimos ahora, los cristianos vivimos en el sí, pero aún no. Vivimos en algo que ya se hizo, pero que aún nosotros aún no contemplamos en su totalidad, pero ya está hecho. Y este pasaje nos lo ejemplifica, ¿verdad? Porque viene todo el pasado, dice, predestinó, llamó, justificó y glorificó. No es como que diga, a los que predestinó, a esos va a llamar, a los que va a llamar, los va a justificar, y a los que vaya a justificar, los va a glorificar, sino que más bien ya lo hizo. No, y que también es claro en que la obra es completa es de Él. Que somos atraídos a Él, que o sea, la obra es completa de Él. No hay nada absolutamente donde dice, y ustedes, no, todo es Él. Correcto. Continuamos. ¿O algún otro aporte o alguna otra? Si alguien tiene un comentario, una duda. Continuamos. ¿Qué dice Romanos 8:33-34? Dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, ¿quién puede acusar a los elegidos de Dios o a los que Dios ha elegido? Nadie. Nadie. ¿Y a quiénes justifica Dios según estos versículos? A sus elegidos. Exacto. Y según el versículo 34, ¿qué sigue Cristo haciendo por los que somos justificados? Por los justificados. Intercede por nosotros. Imagínense. Él ya hizo su obra y aún así intercede por nosotros delante del Padre. ¿Alguien quiere leer el 4.5? ¿Cómo se obtiene la justificación? Vamos a leer Romanos 4. Romanos 4.
Busco ese, Romanos 4. Sí. ¿Cuál es la definición de la fe según Romanos 4, 20 al 21? Dice Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición de fe? Según estos versículos, ¿cómo definiríamos nosotros fe? Según estos dos versículos de Romanos 4, 20 al 21. ¿Qué nos Creer dicen sin estos? vacilar. Ajá. Creer sin vacilar. Sí, sin incredulidad. Ajá. Creer que Dios cumple sus promesas, esa convicción firme de que Él cumple porque cumple. Correcto. Entonces era creer sin vacilar en esa fidelidad de Dios porque Él va a cumplir lo que Él prometió. Así podríamos definirlo, ¿verdad? Estos versículos. La fe. ¿Alguien tiene Tito 2 del 11 al 15? Nosotros, Ok, si gusta lo lee, por favor. en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Según el versículo 11, ¿qué es lo que nos trae la salvación? Tu gracia, tu gracia. La gracia de Dios, ese favor inmerecido. Porque dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, coma, trayendo salvación a todos los hombres. La gracia se manifestó y luego Pablo nos dice, ¿verdad? ¿Para qué? Para traer salvación a todos los hombres. Dice, esa gracia se manifestó trayendo salvación a todos los hombres. Y de acuerdo al versículo 12, ¿cuál es el resultado de la fe en nosotros después de producir salvación? ¿Qué nos dice el versículo 12? ¿Perdón? Poder vivir con justicia, piedad y dominio propio. Ajá. Para estar aguardando la bendita esperanza de la venida de nuestro Salvador. La bienaventurada esperanza, sí, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Bueno, a mí me alegra mucho, no sé, me pone muy contento leer esto. No sé a ustedes qué les produce, pero a mí me llena De gozo. Sí, está tan hermoso, dice. Voy a leerlo de nuevo. Enseñándonos que nos está enseñando esa gracia que vino a salvarnos, que negando la impiedad, ¿verdad? Y los deseos mundanos, nosotros vivamos en este mundo como sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta palabra bienaventurada o bienaventuranza, no sé si saben qué significa o qué nos quiere decir a nosotros esa palabra. Como cuando leemos las bienaventuranzas, ¿qué quiere decir bienaventurado? Para mí un buen futuro. Es bienestar, bendición. Ajá. Bienaventuranza o bienaventurado significa una persona, por decirlo así, que ya está satisfecha en esa condición. No que va a llegar a ser bienaventurado o que va a llegar a cierta condición, sino que ahora es dichoso. Así lo declara Cristo, ¿verdad? En las bienaventuranzas. Entonces dice que la esperanza bienaventurada, esa esperanza que nosotros ya estamos viviendo, y la manifestación de la gloria de nuestro Señor. Entonces nos trae esa esperanza futura a un presente para que nosotros la vivamos, la estemos gozando, la estemos viviendo. No sé si logré explicarme ahí. Igual Pablo, un pequeño aporte. Claro. Bueno,
personalmente al escuchar esa frase de la bienaventurada esperanza, Sí. A pesar de los años de conocer del Evangelio y de practicar lo del Evangelio y de todo lo demás, Sí. cuando yo hablaba, por ejemplo, de bienaventurada esperanza, hablaba de por eso contesté inmediatamente una vida futura, una buena vida o vida futura. Correcto. Pero ahora que usted lo explicaba, no se trata de algo que yo estoy esperando. Es que ya lo vivo, ya lo tengo. Anteriormente así lo aprendí. Entonces, es increíble porque, como decía ahora la hermana Rosemary, o sea, qué pasajes más completos, a pesar de que uno los ha leído, y qué lindos que ahora uno puede ver la revelación diferente. Porque donde dice bienaventurada esperanza, no es que va a llegar, no es que aquí me quedo en la casa esperando y voy a seguir sirviendo y voy a seguir haciendo, no, es que ya llegó. Sí. Gloria a Dios por eso, qué Esa es la bonito. gran diferencia. Ajá. Es una gran diferencia en cómo lo interpretamos, pero también cómo lo vivimos. Bueno, la manera personal lo voy a expresar. Es muy diferente creer que algo va a llegar, ¿verdad? Y poner una esperanza en algo pero es diferente la forma en la que yo vivo así a como yo vivo sabiendo que eso ya llegó, ¿verdad? Es como esa fe que tenía Abraham. Abraham nunca vio su gran descendencia ni nada, pero él confiaba, ¿verdad? Él creía, él tenía su esperanza puesta en que Dios lo iba a hacer, que Dios lo hizo y que Dios ya lo había hecho. Al igual que nosotros tenemos esa esperanza y esa revelación de Cristo, de lo que Él ha hecho en nosotros. Eso nos ayuda a nosotros a descansar en el Señor. Por eso nos dice que descansemos en Él, porque Él ya cumplió esta salvación en nosotros y nos ha entregado esa esperanza. De hecho, él es las buenas nuevas, ¿verdad? Del Evangelio. Él es nuestra bienaventuranza. Ya Él vino, Él pagó por nosotros. Sí, entonces, a mí me gusta mucho, les diría casi que todos los libros de la Biblia son mis favoritos. Sí. Y todos tienen, si uno se pone a ver, es increíble, ¿verdad? La revelación del Señor. Perdón. ¿Y qué nos dice el versículo 14? ¿De qué tienen celo aquellos que han sido salvados por la gracia? ¿De qué tienen celos los que han sido salvados por la gracia? De las buenas obras. De las buenas obras, correcto. ¿Alguien que quiera leer el Mateo 7, 21, 23? Dice, justificados no debemos hacer buenas obras. ¿Qué nos dice Mateo 7, 21, 23? Leo. Gracias. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra versión? También como para... ¿Qué pasaje, quiero hacer un comentario, qué pasaje más fuerte y más revelador, porque va mucho de la mano con lo que el pastor nos ha enseñado? No se trata de hacer milagros, no se trata de vender milagros, no se trata de lo que la gente haga, es el Evangelio. Lo único que nos salva es el Evangelio. Y qué fuerte que al final el Señor nos diga, apartados de mí, no os conozco. Wow. Hacedores de maldad, que no son las obras. ¿Perdón? No es por obras. No es por obra. Entonces, ¿cuál era el problema central en la vida de estos supuestos creyentes? Eran hacedores de maldad, a uno que hacían. En ello había maldad, qué fuerte.
Sí. Eso es un llamado de atención porque para ellos y para nosotros, ¿verdad? Si lo vemos así, deberíamos verlo así. Porque, y lo vimos la semana pasada, y es muy fácil que nosotros busquemos un Dios que se acomode a nuestras necesidades. Y es natural en el ser humano buscar eso, porque es como lo que sucedió cuando Moisés subió, ¿verdad?, al monte y regresó, y ellos habían hecho un becerro. Ellos no creían que el becerro era Dios, sino que ellos habían hecho un becerro para adorar a Dios. Era su forma de adorar a Dios. Entonces ellos podían ver el becerro. Hicieron un Dios conforme a sus expectativas o sus necesidades o lo que ellos querían visualizar sobre Dios. Entonces, para nosotros también es muy sencillo hacer eso. Adorar un Dios que no es el Dios bíblico, que no es el Dios que se ha revelado en las Escrituras, que no es ese Dios que es soberano, que es ese Dios que nos ha hecho que por sobre todo Él se ama a sí mismo, Él ama su justicia y por eso Él envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Es muy sencillo distorsionar eso que nos dice la Biblia para crear un ser que se ajusta a mis necesidades, que me cumpla a mí. Y por eso ellos dicen, pero Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y echamos afuera demonios en tu nombre. Y Jesús dice que jamás los conocí. Qué llamada de atención para nosotros, ¿verdad? Qué fuerte. Muy, muy fuerte. De hecho, luego viene un comentario acerca de eso precisamente. ¿Perdón? Seguido viene un comentario acerca de eso precisamente. Si gusta, lo lee, por favor. Hay mucha lluvia, espero que se oiga. Dice, con base a estos versículos podemos explicar que algunas personas usan prácticas religiosas para compensar sus malas obras, en lugar de simplemente arrepentirse de sus pecados. Dichas personas están perdidas aunque hicieran milagros. Wow. Eso es precisamente la religiosidad. Ajá. Se vive una religión, no una relación con Cristo y su palabra. Correcto. Es cierto. Tradiciones, de hecho, también dice la palabra, tradiciones de hombres, ¿verdad? Ajá. En lugar de arrepentirnos de nuestros pecados. Dice, en lugar de simplemente arrepentirse de sus pecados. No hay nada más que hacer, no hay necesidad de hacer nada, de querer estar en un nivel espiritual top. No hay necesidad de querer hacer milagros. Lo necesario es arrepentirnos. Correcto. Es que está lloviendo mucho acá. Hay un ejemplo que yo, bueno, va de la mano y no de la mano, pero con esto que está hablando, tal vez no de un pecado, pero sino, como es esta partecita y me llamó mucho la atención porque lo he notado en estos tiempos de pandemia. ¿Sí? Que muchas familias ya les cae algún familiar, ¿verdad? Positivo, los tienen internados o algo, y ahí ya buscan al Dios paraguas. Después de eso, pues gracias a Dios muchos pues logran salir y sanar y uno los ve publicando que Dios, y yo lo veo como parecido, o sea, buscan como compensar lo que Dios hizo, pero por el tiempito, mientras que ella y ahorita Dios se los sanó, entonces agradecidos y vuelven otra vez a lo mismo. Entonces no sé por qué lo veo como un ejemplo parecido, tal vez no de la mano, pero me dio mucha gracia lo que decía y lo comparé, digamos, con esos tiempos que estamos viviendo ahorita. En vez de, como dice ahí, arrepentirse de sus pecados, de que Dios les dio otra oportunidad y ser agradecidos. Pero me da gracia porque empiezan a subir imágenes de cosas bíblicas y de Dios, pero uno ve que es como por lo que vivieron y que Dios les salvó, digamos, la vida, y no por un verdadero arrepentimiento, un verdadero agradecimiento que tuvieron, digamos, de esa sanidad. Sí. Hay un pasaje que me recuerda eso que dice, este pueblo de labios me honra.
de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y claro, usted puede escuchar sus palabras, pero sus acciones realmente diarias y sobre todo en la adversidad son diferentes. Ni siquiera adoran a Dios y no buscan a Dios como usted dijo, como el Dios paraguas. Dios de redes sociales, dijo un amigo mío. Qué buena. Dice Jesse que va a tratar de leer los labios porque la lluvia no la deja escuchar. Jesse, estamos igual. Eso que estaba comentando ahora Roma, ¿verdad? Y que estamos comentando, me recuerda a uno de los mensajes del ángel a las 7 iglesias en Apocalipsis. Y me recuerda ese versículo en Apocalipsis 3, el mensaje a la iglesia de Sardis. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es parecido. Wow, fuerte. Se relaciona, ¿verdad? El Señor se lo tira a una de las iglesias. Dice, no sé si eso es que dice, también dices que estás viva, pero estás muerta. Exacto. Y eso sí. Es que yo no sé, a mí estaba leyendo hace poco un libro y decía que es muy sencillo ver, conocer quién pertenece a la iglesia visible del Señor, ¿verdad? Saber quién forma parte de esa iglesia, quiénes van los domingos, a qué congregación van, qué cosas hacen, en qué ministerio sirven. Pero realmente conocer quién pertenece a la iglesia de Cristo, Wow, qué fuerte eso. ¿verdad? Y ahora lo vimos en Apocalipsis y lo vimos en Mateo, como el Señor dice: nunca les conocí. Y esas personas tal vez estaban ahí, no faltaban ni un solo día, tenían 3 horas en el templo, hacían todos los rituales o todas las cosas, se declaraban justos, pero el Señor nunca los conoció. Sí, no fue que perdieron la salvación, ya no, nada más. Es que no nunca fueron salvos. Wow. Y una de las características de la iglesia del Señor es el tiempo de oración. En tiempo de oración no me refiero a cantidad de minutos, sino lo que nosotros dedicamos a cuán importante es la oración para nosotros. No en cantidad de tiempo, ¿verdad? Sino en cómo la atesoramos. Sin duda, esa es la relación íntima con el Padre. Ajá. Es que no me acuerdo, era como un chiste, como una anécdota. Era de un presbiteriano y creo que el otro era un reformado, que llegaron, ¿verdad?, juntos a una habitación y ya se iban a dormir. Y creo que el presbiteriano oró como 2 horas y el otro oró como media hora. Entonces, entre ellos se criticaban como que inconverso, ¿verdad?, por la cantidad de tiempo que habían dedicado a la oración. Pero voy a buscarlo mejor para que la historia quede más precisa. Por favor, porque ya quedé con la incógnita. Entonces, ¿alguien quiere leer la sección de qué aprendimos en esta lección? Si gusta, yo lo leo. Por favor. Dice, el problema de esta lección aprendemos, el problema a resolver en el Evangelio es cómo obtener la justicia necesaria para escapar de la ira divina. Ajá. Dice, Sí. La ley moral de Dios es el único medio que define lo que es la justicia que necesitamos. Dios exige por su justicia que el hombre cumpla perfectamente la ley, lo cual nadie pudo hacer, pero el Señor justifica al creyente por medio del sacrificio de Cristo.
Dios nos ha reconciliado consigo para cargar la culpa de nuestros pecados a Cristo en la cruz y a la justicia de Cristo a nosotros. La fe es la convicción de que Dios es capaz de cumplir con sus promesas. La fe no es una experiencia mística o emocional. No todo lo que se llama fe es fe salvadora. Obediencia manifestada por buenas obras es el resultado inevitable de una fe bíblica. Wow, quiero comentar algo de esto que dice, la fe no es una experiencia mística o emocional. En lo personal, no sé ustedes, pero cómo me afectó eso cuando yo no hablaba el don de lenguas, cuando yo no sentía nada, cuando yo decía, Señor, yo estoy muerta, yo no siento nada. Y no porque no sintiera, sino porque me comparaba con quizás el emocionalismo alrededor. Y claro, eso me frustraba muchísimo porque yo decía, no, es que yo sí es cierto que no tengo nada, pero no es emocional, es la convicción de Cristo como nuestro Salvador. Y muchas veces vemos experiencias que algunas personas tienen, y como dice el pastor, tal vez alguien les pegó, ¿verdad? Y resultó algo que parece un milagro, y a uno no. Y uno dice, no, mi fe no funciona porque o no pasó un milagro o porque no sentí, pero esa no es la fe. No es ni algo místico ni algo emocional. Es Cristo, Él es nuestra fe. Eso para mí ha sido muy revelador y muy confortante y muy gratificante. Wow, gracias, Señor. Amén, sí, y lo hace a uno descansar también de esa preocupación, porque uno vivía, bueno, en mi caso también, uno vivía pensando en todo lo malo que uno ha hecho, qué estaba haciendo, o las cosas que tal vez no se daba cuenta de por qué no sucedían eso. Y ahora uno descansa en esa fe salvadora, en esa esperanza en Cristo, ¿verdad? En lo que Él ha hecho por nosotros. Y a mí me gustó mucho la última parte también que dice, obediencia manifestada por buenas obras es el resultado inevitable de una fe bíblica. No quiere decir que nuestras obras nos salvan, sino que producto de esa fe, ¿verdad? Producto de esa salvación, nosotros cumplimos buenas obras ahora. Es como un resultado. Hay una frase que a mí me gustó mucho que dice, si Cristo pasa, algo pasa. Ajá. Hay un cambio. Vamos a hacer el cuestionario final. Entonces, si es verdadero, marcamos con una V, y si es falso, con una F. La primera dice, el problema a resolver en el Evangelio es cómo obtener la justicia necesaria para escapar de la ira divina. Ese es verdadero. ¿Sí me escuchan? Verdadera es esa. Ajá. Dice, Dios acepta como legalmente justos a los que confían en Cristo. Verdadera. Correcto. A veces Dios acepta acusaciones en contra de las personas justificadas. Falso. En la mente de Pablo, justificación y salvación son sinónimos. Verdadera. El apóstol Pablo era tolerante y amablemente dispuesto hacia aquellos que enseñan otro evangelio diferente al de él. Falso. Falso. La conciencia humana es el marco de referencia apropiado para definir términos morales. Falso. Falso. Dios atribuye la justicia de Cristo a los que creen en Jesús. Verdadero. 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 Cristo intercede por todos los escogidos y los no escogidos por igual. Falso. Falso. Por los escogidos. La justificación por sola fe en Cristo es el evangelio. Verdadero. Verdadero. La acreditación de justicia de Cristo al creyente es la base de nuestra seguridad. Verdadero, claro. La evidencia bíblica de que una persona tiene fe salvadora es la capacidad de manifestar dones espirituales. Bien falso. Eso. Así una vez fue bien grande. La fe bíblica resulta en salvación más buenas obras. Verdadero, claro. Verdadero. ¿Sabes? Aplicación. A veces
Perdón, a veces la gente dice, pero vea, es que hace milagros, pero es que vea, dice las cosas y salen. Y ahí ya, después de aprender todo esto que hemos venido aprendiendo también en la iglesia, es como, no, tenga cuidado. Sí. Qué fuerte eso. Ok, hemos aprendido que la obra de la cruz nos justifica. Entonces, ¿por qué debo hacer yo buenas obras? ¿O por qué deberíamos Debo dar hacer? gloria a Dios. Ajá, correcto. Dice, si hemos sido perdonados y justificados, ¿qué debemos hacer con este conocimiento? Ahora que conocemos. Lo que por gracia recibiste, por gracia dar. Exacto. Sí. Correcto. Compartirlo y vivir agradecidos. Exactamente. Ha sido una lección muy bonita. Me gusta mucho este tema. El tema que sigue también es muy bonito. Y me siento súper agradecido de compartir con ustedes y aprender con ustedes, la verdad. Tiene mucha emoción. ¿Algún comentario sobre lo que hemos aprendido hoy? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna duda también? Es para mí, Para mí me quedó claro. Sí, y es muy lindo entender que sí, que deben haber obras, pero no es a lo que yo me baso para creer que soy salva, porque no es eso. Las obras son consecuencias y saber que es por medio de Cristo, solo Cristo, y si algo más viene de Él, viene fuera de Él, algo está mal, no necesitamos ninguna tradición, ninguna otra práctica que no sea creer en Cristo, el arrepentimiento, ¿verdad? Porque aún dice la palabra que los demonios creen, pero no tiemblan, no obedecen, así que es la creencia más la obediencia. Correcto. ¿Alguien más? No, lo que decía usted, que nos iba a gustar este capítulo y tenía razón. No tanto por la teoría, sino para aplicarlo en nuestras vidas también. Correcto, sí. Esa aplicación diaria es muy importante como testimonio también. Buenísimo. Y Antes le preguntaban a uno, ¿usted cree que es salvo? Y uno decía, no sé. sí. Yo espero, yo creo. No, y si es que lo que estoy esperando es algo más que Cristo, pues entonces sí puede haber duda en mí, pero si es solo Cristo, tengo la certeza que sí soy salva. Y si leemos el capítulo completo de Romanos 8, ¿verdad? Termina increíble, ¿verdad? Termina con una... Y nos llena de tanta seguridad todo ese capítulo 8 de Romanos. Es demasiado hermoso. Sí, gracias a Dios. Había Sí. otra pregunta que todavía lo ponía a pensar uno más de cuando le preguntaban que si uno era salvo. Antes le preguntaban a uno, ¿usted no peca por agradar a Dios o por salvarse del infierno? Pues está buena y se queda bueno, suave. ¿Qué tiene más peso? O sea, Agradar a Dios. Pablo, tenemos una pregunta. Nunca me la hicieron, esa pregunta, qué salvada. Qué duro. No escuché. Hola. Hola. Es que tenemos una preguntita. Sí, dígalo. En las de falso y verdadero, la número 6, se nos quedó botada. La Que 6. dice, la conciencia humana es el marco de referencia apropiado para definir términos morales. Es falso. ¿Qué conciencia? Sí, es falso. Es falso, ¿verdad? Sí. Sí, falso. Porque lo que yo creo que es bueno, ¿verdad? O tal vez lo que yo considere que es bueno, tal vez para usted no es bueno. Entonces no podríamos definir, ¿verdad? Términos morales absolutos por medio de nosotros, sino que Dios los define. Ajá. Una de esas formas de definirlo ha sido la ley. Ahí encontramos. Sí. Sí. Gracias. Mucho gusto.
bueno, yo creo que podemos dar por terminada esta lección, que ha sido súper enriquecedora. Les agradezco un montón. Y si alguien quiere hacer la oración de cierre. Si usted quiere, la hago. Por favor. Señor, te damos gracias, papá, por la vida que nos da, Señor. Desde que nos levantamos, sabemos que estamos estrenando tus misericordias, Señor, porque desde antes de nacer pensaste en nosotros, nos escogiste, Señor, y hoy en día, Señor, tenemos esa gratitud, Señor, de poder demostrarte, Señor, de mil maneras lo mucho que has hecho por nosotros, Dios. Te pedimos que tomes control de nuestras vidas, Dios, en cada cosa que hagamos, Dios, que nos ayudes a ser humildes de corazón, Señor, con las personas, Señor, que cada vez que nuestra boca se habla sea para compartir de ti, Señor, para que sean palabras de bendición, Señor, para que las personas puedan entender, Señor, que tenemos un Dios de amor, un Dios que lo podemos compartir y que para todos hay. Gracias, Señor, porque desde antes de mandar a tu Hijo, Señor, ya habías pensado en nosotros, Señor, en todo lo que tenías preparado, Señor, para nosotros también, Señor, por dejarnos, Señor, estar en un país también donde podemos compartir de tu palabra libremente, Dios, donde no tenemos que escondernos, donde no peligramos nuestra vida humana, Señor, por hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ese beneficio que nos da, Señor. Te pedimos, Dios, que tomes el control de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor, de nuestros trabajos, nuestros proyectos, Señor, nuestros hogares y todo lo que hagamos, Señor. Que te pongamos a ti siempre, Dios, delante de todo lo que hagamos. Gracias, Señor, por este curso. Dios, bendice la vida de Pablo, Señor. Como cabeza, Señor, de este curso, Señor, dale sabiduría, Señor, para poder emprender este curso con nosotros, Señor. Ayúdanos a nosotros también, Señor, a poder llevar esto, Señor, y aprender más de ti, poder compartir de ti, Señor, y que el día de mañana tal vez seamos nosotros los que estemos compartiendo con más personas sobre tu palabra también, Señor. Bendice esta familia, bendice la iglesia a la que vamos, a nuestros pastores también, Dios. Toma el control de sus vidas, Señor, de las prédicas, Señor, que seas tú el que ponga palabras en la boca del pastor cada vez que nos dé una enseñanza y que venga de parte de ti, papá. Gracias, Señor, por este día y te damos gracias por todo. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Y de nuevo, les agradezco de este tiempito que sacaron para compartir. Muchas gracias a usted. No, a ustedes. Y que Dios me los bendiga. Muchas gracias y de misericordia todos los días. Y nos vemos el próximo sábado, si lo permite. Amén. Amén. Hasta luego. Amén. Hasta luego. Amén.